Bendiciones, pueblo de Dios, reciban un caluroso abrazo de parte de la congregación Génesis. Mi nombre es Marta Ramírez Zamora y hoy les traigo un mensaje acerca de la tentación que he titulado Destruyendo las sugerencias de Satanás. Y es que siempre este mundo ha estado rodeado de tentaciones, de atracciones, de seducción, de manipulación, de concupiscencia del hombre. Y detrás de todo esto está Satanás y sus demonios. Vamos a identificar 3 tentaciones al pecado que se encuentran en Génesis 3:6, que dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay 3 características de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Número 1. Era bueno para comer. Retrata la tentación de la carne. La tentación de la carne apunta a las necesidades más básicas del ser humano, que son comer, dormir y el sexo. La lujuria, la gula, la pereza y otros son pecados que nacen de estas tentaciones de la carne. Número 2. Este árbol era agradable a los ojos. ¿De qué me habla aquí? De lo mundano. Un ardid satánico es tentarnos con lo superficial, con lo frívolo, con lo vano. Por ejemplo, la envidia, la ira, las acusaciones, el chisme y otros deseos relacionados con el deseo de los ojos. En 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La codicia de los ojos se aplica a los malvados deseos que pueden surgir de lo que vemos. Así que el amor hacia el mundo no es compatible con el amor para con el Padre. Los deseos de la carne se refiere a los apetitos corporales sensuales que proceden de nuestra malvada naturaleza. Así que la carne, el mundo y el diablo son nuestros peores enemigos. Número 3. Este árbol de la ciencia del bien y del mal era codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí nos muestra la tentación o el deseo de ser Dios, de asemejarnos a Él, pero de una manera envidiosa. La tentación del diablo, el pecado fundamental de Lucifer, fue querer ser igual a Dios. Así que siempre buscando la vanagloria de la vida, el pecado de soberbia o orgullo del corazón rebelde contra Dios. Esto es el deseo de codiciar esa sabiduría, pero con envidia. No es fuera de lo común escuchar, como muchos suelen decir: el diablo me hizo hacerlo, cuando sale a la luz algún mal proceder nuestro. Pero debemos reflexionar en esto y hacernos 2 preguntas. Número 1. ¿Tiene el diablo este poder y esta autoridad? Número 2. ¿Puede el diablo obligarnos a hacer el mal o a pecar? Preste atención lo que dice Santiago 1:13-16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo ya consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Lo primero que vemos aquí es una confirmación de algo que muchos de nosotros ya sabemos, y esto es
que la tentación es algo que abunda en nuestra vida y es algo que llega a toda persona sin excepción, sea buena o sea mala. Generalmente, cuando se habla de pecar, la mayoría de las personas inmediatamente solo piensan en algunos de los 10 mandamientos. Pueden decir, bueno, yo no mato, yo no robo, no adultero, cualquier otro. Pero se les olvida que hay otros pecados, como la avaricia, la inmoralidad, las drogas, el deseo del alcohol, la envidia, el engaño, los celos, las herejías, las impurezas y otros más. Estas malas acciones también, igualmente que los 10 mandamientos, nos separan de la presencia y de la voluntad de Dios. Por eso Colosenses 3, del versículo 5 y el 6, nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, o cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, y es que los hombres pretenden que pueden cometer estos aborrecibles pecados y pensar que escaparán al castigo. Los cielos parecen callados, pero Dios no puede ser burlado. Estos pecados tienen su consecuencia en esta vida. Ellos cosecharán en sus cuerpos los resultados de la inmoralidad sexual. Además, van a cegar una terrible cosecha de juicio en un día futuro. Preste atención. La tentación es algo muy personal. Digo que es algo muy personal porque lo que alguien aquí puede considerar como una gran tentación o algo que no se puede resistir, para otros será algo fácilmente vencido. Es que no todos tenemos los mismos impulsos o debilidades. Escuche bien, hay una diferencia entre prueba y tentación. Muchos no saben discernir entre las pruebas y la tentación, pero la realidad del caso es que existe una gran diferencia. La prueba cumple el propósito de Dios. Esto lo afirma 1 de Pedro 1:7, cuando leemos: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, la prueba refina nuestra fe. La prueba cumple el propósito de revelarnos el área donde podamos estar muy débiles y a través de ellas aprendemos. Y es que la verdadera fe es indestructible. El cristiano puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, son alimento para esa fe. Amén. Y es que la fe que rehúsa pagar el precio, podríamos decir que es una fe falsa. La fe genuina resultará en alabanza, en gloria, en honra, cuando tenga lugar la revelación de Jesucristo. Esto sencillamente significa que Dios dará recompensa por cada persona de fe que haya resistido la prueba. Él dará alabanza a aquellos que estén gozosos, aunque rodeados de aflicción. Veamos ahora lo contrario de la prueba, es la tentación. Y la tentación busca apartarnos de la presencia de Dios. Esta es la diferencia. Veamos. La tentación tiene su origen en los poderes de las tinieblas y su único propósito es hacernos pecar. Y cuando cedemos a ella,
entonces somos apartados de la presencia de Dios y estamos inmediatamente a favor del diablo. Y es más fácil huir de la tentación que salir de ella. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Preste atención ahora, como lo dice en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es que el pecado controla cada área de la persona pecadora, lo que hacen, a dónde van, lo que piensan. No, a ellos no les importa en lo absoluto la paz y la justicia, prefiriendo siempre lo torcido. Pero Dios siempre tiene un ofrecimiento. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado, que significa dichosos, doblemente felices. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación o la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Podemos hacer ahora dos preguntas. ¿Es el diablo, número uno, es el diablo responsable para todas nuestras tentaciones? La respuesta a esta pregunta es absolutamente no. Existen muchas personas que piensan que Él es el único responsable por todas las tentaciones que llegan a nuestra vida. Pero pensar de esta manera no es algo completamente correcto. Pregunto ahora, ¿por qué? Bueno, la razón por la que tantos piensan de esta manera es porque es más fácil culpar a otros por nuestros propios errores que asumir la responsabilidad de ellos. Esta manera de actuar y de pensar es algo que aprendimos de Adán y Eva. Sí, y ponemos un ejemplo muy sencillo. Los niños también cuando cometen una travesura para evitar el castigo de mamá y papá, dice que fue fulanito, que fue el hermanito. Es decir, siempre le va a echar la culpa a alguien porque le tiene miedo al castigo. Y hoy en día sí seguimos haciendo nosotros lo mismo. Veamos ahora cómo opera la tentación. Primeramente vamos a decir que todas las tentaciones siguen el mismo modelo. Hay un primer paso. Satanás identifica un deseo dentro de ti. Puede ser un deseo de venganza, de manipular a otros, un deseo de ser valorado o sentir placer y muchas cosas sutiles. Puede ser también un deseo de acusar a alguien, un deseo de murmurar. Así vienen entonces esos deseos que son identificados por el diablo. Ahora, la tentación empieza cuando Satanás da sugerencias en tu pensamiento para que hagas de ese deseo algo malo. La tentación siempre va a empezar en tu mente. Segundo paso, la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Y empiezas a preguntarte a ti mismo, ¿es realmente malo esto? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo haga? ¿No será que Dios lo dijo solo para Adán y Eva? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? ¿Eso no será fanatismo? Bueno, todo el mundo lo hace. Y así empieza la duda. Tercer paso, viene lo que llamamos el engaño.
¿Qué empieza a decir Satanás? No morirás, se lo dijo a Eva. Puedes salirte con la tuya. Nadie lo sabrá. Solo es un pecado pequeño. Nadie te va a castigar. Así dicen, pero un día quedará al descubierto todos esos errores o pecados. Cuarto paso, la desobediencia. Ya aquí es consumado lo que ya estuviste maquinando minutos antes. Así que lo engañoso de la tentación tiene un efecto dominó. Es exactamente lo que pasa cuando enfrentamos la tentación. Una vez que usted es tentado y peca, hay una cadena de eventos que comienzan a tomar lugar en nuestras vidas, con aterradoras consecuencias. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Todos quisiéramos vencer la tentación. Pues la tentación se puede presentar, ya lo dijimos, como algo atractivo, como algo inofensivo. Pero en realidad no es así. Mire lo que dice Números 32:23. Dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y es que quien se pone a favor de ceder a la tentación, se coloca automáticamente contra Dios y a favor del diablo. Así que ponga su mirada en la victoria permanente y no en los placeres temporales. Seguimos, entonces, estamos hablando de cómo vencer la tentación. Número 1, la tentación en sí no es pecado, que quede claro esto. Pecado es cuando ya has tomado tu elección para ceder a esa tentación y caer a la sugerencia de Satanás. Alguien dijo, las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero evita que hagan nido en ella. Número 2, es necesario que reconozca lo que te tienta y prepárate entonces para huir ciñendo tus lomos. En Mateo 26:41, antes de la crucifixión, Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. 3 veces vino a ellos y los encontró durmiendo. Así que, hermanos, nosotros no nos atrevemos a condenarlos cuando pensamos en nuestras propias vidas de oración. Dormimos mucho en lugar de estar velando en oración. ¿Cuántas veces nos tiene que decir el Señor a nosotros lo que le dijo a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es una de las armas poderosas. Y vemos el tercer paso para vencer la tentación. Pídele ayuda a Dios. Esas oraciones son de emergencia. Cuando estás ahí en la tentación, pide socorro, urge que te conectes con Dios. En Hebreos 4, 15, 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es que Él tiene la experiencia como hombre aquí en la tierra. Jesús no conoció pecado, no cometió pecado y no hay pecado en Él. Era absolutamente obediente al Padre y desde luego el Padre jamás le llevaría al pecado. Él era un hombre perfecto, aunque tentado en todo. Segunda de Pedro 2:9 nos dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuarto paso.
Satanás no puede, escuche esto, Satanás no puede obligarte a pecar, solo puede darte sugerencias. Por eso debes resistirle totalmente. Santiago 4, versículos 7 y 8 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Esto significa que debemos sujetarnos a su palabra, listos para escucharla, listos para obedecerle. De lo contrario, no podremos resistir al enemigo. Debemos resistirle cerrando nuestros oídos y corazones a sus sugerencias y tentaciones. Usted dirá, bueno, ¿cómo? Empleando la Escritura como la espada del Espíritu para repelerle, y así huirá de nosotros. ¿Se ha preguntado usted cómo logró Jesús salir airoso de la tentación los 40 días de ayuno en el desierto? Bueno, primero debemos de saber que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y segundo, Él usó la palabra de Dios en cada una de las tentaciones. Él le dijo a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo la palabra con firmeza. Así que a Satanás no le quedó otra cosa que dejarle por un tiempo. Hermanos, para terminar este mensaje, hay algo que debemos hacer, y es actuar inmediatamente y recordar que nosotros hemos vencido al enemigo por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a unirnos en oración en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, corro a ti buscando tu rostro, buscando esa luz del cielo que ilumine mi corazón. Comprendo, Señor, mi herencia pecaminosa, pero hoy tomo decisiones para ser libre de todo lazo y cuerda que Satanás me lance. Ruego, Señor, que me libres de ceder a la tentación diaria, que toda tentación contra mi vida sea quemada como la cera en el fuego y barrida con escoba de destrucción, como está escrito. Hoy me humillo y me someto a ti y a tu palabra, y te ruego que tengas compasión, Señor, de todas mis debilidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. El Señor me los bendiga.